El gobierno de Santa Fe autorizó la caza menor. Por caza menor se consideran las aves, los patos. Y tres organizaciones, así se dice, socioambientales, uno de ellos Mundo Aparte, otros son los amigos y las amigas de Capibara, con la cual hemos hablado muchas veces, y el otro es CEIDAS, que es el Centro para el Estudio y Defensa de Aves Silvestres, presentaron una demanda. CEIDAS está en Entre Ríos, es una ONG cuyo objetivo es el estudio y la protección de las aves silvestres y su funcionamiento, y el profesor Gabriel Bonomi es uno de los referentes de este centro. Vamos a hablar con él de este tema, así que le agradezco, primero lo saludo, ¿cómo le va, Gabriel? Y gracias por atendernos. Ricardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia de tu programa, ¿cómo estás? Pero muy bien y muy preocupado, seguramente como ustedes. Quiero hacer la primera pregunta, que es muy amplia, que es casi filosófica, diría, pero a ver si coincidimos. Caza y deporte. ¿Se pueden relacionar? Digo, ¿puede ser que todavía estemos hablando en pleno siglo XXI, en el 2025, y relacionar a la caza con un deporte? Bueno, me encanta la filosofía, así que me gusta cómo empezaste. Y sí, es un anacronismo total. En la mayor parte del mundo se está restringiendo o se está prohibiendo, ¿sí? Actividades como esta, como la matanza de aves autóctonas. Y lamentablemente tanto Santa Fe como Entre Ríos están totalmente a contramano de lo que ocurre en el resto del mundo y les abre sus puertas al resto del mundo, a cazadores extranjeros para que vengan a matar nuestras aves autóctonas, ¿no? Que forman parte de nuestro patrimonio natural y cultural, ¿no? Mm, Y hay que decir que estos cazadores extranjeros vienen porque en sus países de origen esta cuestión está o muy restringida o claro. directamente prohibida, por Y, eso vienen aquí. y vienen muchos. Me ha tocado viajar y estar en diferentes tipos de aeropuertos, y aquí en Sauce Viejo también. No son pocos, es una actividad que trae a mucha gente. Digo esto porque esto quiere decir que si hay muchos cazadores, hay mucha matanza. Exactamente, en Entre Ríos y en Santa Fe se matan cientos de miles, si no millones de aves autóctonas Mm, todos los años en estas empresas de turismo cinegético, conocidas vulgarmente como cotos de caza, y la gente que viene fundamentalmente es de Europa y de Estados Unidos y viene a tirar tiros, a matar aves. Es mm. así de simple, digamos, por más que parezca grotesco, por más cruel y burdo que parezca, es así, ¿sí? Y de esta actividad están lucrando, están ganando unos pocos, ¿sí? Y estamos perdiendo todos, Claro. Ricardo, porque en esta actividad no solo que estamos dañando, estamos destruyendo directamente nuestro patrimonio natural, sino que además estamos contaminando, ¿sí? Con el plomo de los Mm. perdigones, los humedales, el suelo, las plantas y hasta los propios cultivos que nosotros consumimos, Ah, ¿sí? ahí me quiero detener, Gabriel, porque ¿no? uno estaba buscando información. Lo que permite la provincia de Santa Fe es entre mayo y agosto la caza de tres especies del conocido pato sirirí y del pato picasso. Ahora, no son plagas, ¿no? Y además son importantes para el ecosistema, tienen una función en el ecosistema. Exactamente, no son plagas, no son perjudiciales, no son abundantes, no son exóticos. La única razón que tiene el gobierno de Maximiliano Puyaro para autorizar esa matanza es el negocio, ¿sí? Es la única razón, no hay ninguna otra, no le busquen porque no la hay. Y el negocio de unos pocos, y déjame decirte, Ricardo, de unos pocos poderosos, que son los dueños de estas cotos de caza o los dueños de las grandes estancias que alquilan sus lugares para que se produzca esta aniquilación, esta matanza de aves autóctonas, ¿sí? Así que esta es un poco la cuestión. Mm. Además, sumado, ¿no? Obviamente a la contaminación por plomo
o sea, acá hay una cuestión que el gobierno provincial autoriza una actividad sabiendo de antemano que no tiene capacidad para controlarla, Claro, ¿sí? claro. O sea, ningún gobierno provincial tiene la capacidad para controlar la casa en su provincia, ninguno, ¿sí? Pero bueno, mucho menos cuando hay ciertas intenciones por parte de ese gobierno de que la casa se autorice. Hay hasta un senador no recuerdo el apellido, Michelin creo que es, Sí, sí. en Santa Fe, que promociona, o sea, esto ya es casi inaudito, que haya un senador provincial que esté promocionando esta actividad, ¿sí? Siendo que justamente son representantes del pueblo cuya obligación es velar por la defensa y la protección del patrimonio natural de los santafesinos. Es increíble que este mismo senador lo esté promocionando, ¿sí? Porque lo hemos visto en imágenes, una cosa totalmente inaudita. Mientras estamos hablando con vos, el equipo de producción buscó unas imágenes que van de fondo para aquellos que, además de escucharnos, nos ven por streaming. Y es muy cruel, ¿no? Porque ponen unos señuelos, unos patos que son como señuelos, que la ley dice que... La ley no, la autorización dice que está prohibido, pero como bien decías vos, ¿quién controla esto? Y vemos cómo el pato alcanza vuelo y cuando está alcanzando vuelo le disparan y vemos cómo cae, ¿no? Y ese es ahí estamos viendo uno justo ahora, ese es el beneplácito, el orgullo del cazador. La verdad que uno no puede entender que esto sea un gusto, ¿no? No, esto es el placer de matar, pero es macabro. No, más que es macabro, sin lugar a dudas. Y déjame decirte que sí, no solo utilizan estos señuelos que son como unos patos de hule, que hacen, y con movimiento incluso, sí. que hacen que los patos bajen, sino que también, por si algún pato pasara de largo, tienen silbatos especiales con los sonidos de las especies de pato para que los que pasan de largo den la vuelta y bajen, ¿sí? Y los masacren con una facilidad increíble, porque es prácticamente como pescar en una pecera, más o menos, en una pileta pelo pincho. O sea, no tiene nada de exigencia, de desafío, ¿no? Es una burda matanza. Y otra cuestión es que vos me dijiste, habilitan la casa de Sirirí Pampa, de Sirirí Colorado y de Pato Picasso. ¿Y cómo sabemos que matan solamente esas tres especies? Sí. Obviamente esto no ocurre, ¿no? Imagínate vos un guía al cual el cazador le está pagando $3.000 por excursión, ¿sí? Y decime vos, razonemos entre todos, ¿no? Mirá si el guía le va a decir, mirá, ese patito que está amenazado o que está protegido, el que está entre la bandada de 25 patos, a ese no lo mates. ¿Vos pensás que esto puede ocurrir? No, claro. Todo es muy mentiroso porque además la autorización dice que, estoy leyendo la autorización textual, que solo autorizan a que cada cazador pueda matar 6 patos por especie y no más de 12 en total, que tampoco pueden usar señuelos ni municiones de plomo. Pero como vos bien decías, ¿quién controla esto? Y de hecho está la comprobación empírica el año pasado de esa foto de cazadores, creo que eran norteamericanos, que posaron para redes sociales con decenas y decenas de patos muertos violando la ley. Sí, exacto. Esa investigación periodística la hicimos nosotros, la difundimos nosotros desde CEIDAS, a partir de una denuncia que hizo a nuestras redes sociales un guardafaunas, de los guardafaunas honorarios de Santa Fe. Déjame reconocerlos porque ellos fueron quienes nos pasaron el dato. Nosotros hicimos la investigación periodística, estuvimos recorriendo, estuvimos viendo las redes sociales, estuvimos viendo
la normativa legal de la provincia de Santa Fe. Estuvimos viendo las redes sociales, incluso no solo de los cotos de caza, sino de los cazadores, que digamos muy orgullosos mostraban las montañas de patos que habían cazado, ¿sí? Y bueno, sí, tomó repercusión nacional afortunadamente, y hubo serias críticas al ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Esteves, quien es el mismo que este año autoriza la matanza de aves autóctonas en la provincia, y déjame decirte esto, remarcártelo, sin los estudios exigidos por la ley. Es decir, que esta autorización que está haciendo el ministro Enrique Esteves es absolutamente ilegal, está violando la ley 22.421, que es la ley nacional de fauna, y especialmente el decreto reglamentario 666/97, que exige estudios poblacionales de las especies que se pretende matar, ¿sí? Estos estudios no están, es absolutamente ilegal esta autorización por parte del gobierno de Santa Fe. Y además hay otra cuestión, que es lo que exige y hablando de ilegalidad, ¿no?, que es lo que exige el acuerdo de Escazú, que son las instancias participativas, es decir, que el gobierno debe asegurarse varias instancias de diálogo, de debate, con dinámicas participativas, convocando a todas las partes para que se logre un consenso acerca de si se quiere cazar o no, digamos, en la provincia de Entre Ríos. La provincia de Santa Fe. Esto no ocurrió, no hubo ni siquiera una instancia participativa, y esto estaría violando abiertamente el acuerdo de Escazú, el artículo 5 del acuerdo de Escazú. Gabriel, la última. Yo cuando te presentaba decía que ustedes, cuando hablo de ustedes, hablo del Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres, que junto con Mundo Aparte y con Capibara presentaron un reclamo judicial. ¿Cómo sigue ese reclamo? ¿Qué podemos esperar? Recién está en curso, ¿sí? La presentación la hicimos finalmente solamente con la ONG Mundo Aparte, que es de Rosario. Bien. Capibara no participó por algunas cuestiones internas. Igual está en nuestra coalición, digamos, estamos trabajando en conjunto con ellos y asesorados por la Universidad Nacional del Centro, ¿sí? de Tandil. Y bueno, están en las primeras instancias. Esto estamos esperando, bueno, lo que sigue. Nos solicitaron algunas cuestiones de papeleo, básicamente el juez, pero está vigente la demanda, ¿sí? Y bueno, esperemos resoluciones pronto, que incluyen, por ejemplo, una cautelar, ¿sí? Que cortaría de alguna manera la temporada de caza si es que el juez la acepta, ¿no? Pero mientras tanto, porque esto empezó y va de mayo a agosto, mientras tanto la temporada ya se abrió, ¿no? Sí, la temporada continúa vigente. Claro, el reclamo no corta, no es una medida de no innovar que cortaría la actividad, sino que la actividad ya está. Si el juez aceptara la cautelar de la demanda, si la demanda tiene una cautelar, en el caso de que el juez aceptara la cautelar, sí la cortaría. Claro, pero por ahora no. Por ahora no, lamentablemente, y hay que pensar que todos los fines de semana en la provincia de Santa Fe, fundamentalmente en el norte, se están matando cientos de miles de aves autóctonas. Gabriel, te agradezco mucho la comunicación. Vamos a ver cómo sigue el tema y depende cómo siga, seguramente volveremos a molestarte para profundizar sobre este tema, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, un placer y bueno, muchas gracias a ustedes por hacerse eco de estos temas. Un abrazo muy grande. Gabriel es Gabriel Bonomi, es profesor, es uno de los referentes del Centro para el Estudio y la Defensa de Aves Silvestres, me corrijo entonces, solo con Mundo Aparte, y presentaron esta demanda. Cierro muy rapidito. El ministro de Ambiente y Cambio Climático es Enrique Esteves, alguien que yo conozco, hemos participado de charlas, encuentros, sobre todo en época de pandemia y virtuales juntos,
Y es uno de los, por eso digo, ¿no? A veces la incoherencia de la política. Enrique fue uno de los autores de aquel proyecto que finalmente no se aprobó y que defendía los humedales, de la ley de humedales en la época de quemas de espacios verdes. Enrique fue un propulsor importante y un defensor de los humedales y presentó proyectos de ley que no le aprobaron sus pares, pero que hablaban de la defensa de los humedales. Y seguramente eso lo puso en la arena política como una persona vinculada al ambiente, y por eso hoy está ocupando ese cargo. Ahora, ojalá algún día podamos hablar con Enrique. Hablamos con prensa para hacer alguna entrevista con él, y preguntarle cómo se convive esto, ¿no? ¿Cómo se hace para convivir, para ser un legislador, presentar un proyecto y decir hay que defender los humedales, y después autorizar casas deportivas de especies que forman parte del ecosistema de los humedales, ¿no?